Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho Internacional de los Derechos Humanos, destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, en su sede en Nueva York, y se abrió para la firma el 13 de marzo del 2007. Tras su aprobación por la Asamblea General, la Convención será abierta a los 192 Estados miembros para su ratificación y aplicación. La Convención entraba en vigor cuando fuera ratificada por 20 países, por lo que entró en vigor el 30 de mayo del 2008. La Convención cuenta con 163 signatarios, 94 signatarios del protocolo facultativo, 181 ratificaciones de la Convención y 96 ratificaciones del protocolo. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. La convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué se redactó y se firmó? Antes de que se firmara la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya existían otros tratados universales sobre derechos humanos. El más importante era la Declaración de Derechos Humanos, que está formulada para todas las personas y por tanto también para las personas con discapacidad. A pesar de que la Declaración Universal incluye a todas las personas por igual, no se reconocía al colectivo con discapacidad como protegido por sus principios y artículos, por lo que eran necesarias medidas específicas para vigilar y garantizar que las personas con discapacidad ejercían sus derechos con igualdad de condiciones a todos los demás. Además, numerosas instituciones y asociaciones de personas afectadas en todo el mundo pusieron de manifiesto que al tratarse de un colectivo muy vulnerable, sus derechos a menudo son violados. Por ello, se consideró importante darle más visibilidad al colectivo mediante la existencia de un tratado específico que protegiera sus derechos y así nació la Convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con 50 artículos. Estos artículos definen los derechos a las personas con discapacidad. Entonces, el primer artículo nos habla sobre el propósito, que es la Convención pretende alcanzar un objetivo concreto, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las partes con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El artículo 2 nos habla sobre la terminología importante utilizada en esta convención, como lo son la comunicación, el lenguaje, la discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables y diseño universal. El artículo 3, los principios generales, estos son fundamentales de respeto de la dignidad inherente y la autonomía de las personas con discapacidad, la no discriminación, la participación, la inclusión, la igualdad y la accesibilidad son los que orientan la interpretación de las obligaciones contenidas en la Convención. El artículo 4 nos habla sobre las obligaciones generales. Habla de los estados partes deben examinar y revisar la legislación, promover bienes, servicios e instalaciones de diseño universal y elaborar políticas y programas para hacer efectiva la Convención y consultar en ese proceso a personas con discapacidad. El artículo 5, igualdad y no discriminación, el 6, mujeres con discapacidad, el artículo 7, niños con discapacidad, el artículo 8, toma de conciencia, el artículo 9,
accesibilidad, el artículo 10, derecho a la vida, el artículo 11 de situaciones de riesgo, el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, el artículo 13, acceso a la justicia, el artículo 14, libertad y seguridad como persona. El artículo 15 nos habla sobre la protección contra la tortura y otros tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 16 habla sobre la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. El 17 sobre la protección de integridad personal, en donde se resalta que toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad tanto física como mental en igualdad de condiciones. En el artículo 18 se habla sobre la libertad de desplazamiento y nacionalidad. En el 19 se habla sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. En el 20 se habla sobre la movilidad personal, en el 21 sobre la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. En el 22 sobre el respeto de la privacidad, 23 sobre el respeto del hogar y la familia, 24 la educación, 25 la salud, 26 la habilitación y la rehabilitación. El 27 se habla sobre el trabajo y el empleo, 28 nivel de vida adecuado y protección social, 29 la participación en la vida política y pública y en la 30 la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Gillian Mercado, modelo, activista y tiene distrofia muscular. Gillian Mercado tiene 33 años. Es una modelo estadounidense y debido a su distrofia muscular usa silla de ruedas. Es una de las pocas modelos profesionales con esta condición en la industria de la moda. La modelo y activista Gillian Mercado ha participado en conferencias sobre el derecho de las personas con discapacidad. Nos cuenta cómo es su trabajo y su lucha para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Esta activista se centra en el tema de las niñas y mujeres con discapacidad. Ella se encuentra allí ya que la ONU busca integrar a las personas con discapacidad a estas convenciones para tener en cuenta su punto de vista, considerando que son ellos quienes en realidad conocen la situación y saben cuál y cómo sea la mejor manera de adaptar los derechos a ellos para lograr un mundo mejor. Bueno, según el video y lo de la convención de la ONU, pues ahí en el video la chica activista le pregunta que cómo promueve la ONU la inclusión de la gente con discapacidad y pues ahí lo que le dicen que lo primero es incluirlos en la agenda, fomentando pues de forma activa la adopción de estas leyes, integrar estos objetivos en el desarrollo sostenible. Bueno, y también dice que pues todas las personas deben tener acceso a una educación completa, a protección social y empleo digno. Y pues también le pregunta que las mujeres y niñas con discapacidad, y pues ahí él le responde que pues ellos tratan de garantizar, o sea, está en un objetivo garantizar que no hayan víctimas dobles, o sea, que no importa el género y su discapacidad, y pues que esto es una prioridad. También, pues según la Convención de la ONU, según el artículo 5 que habla de igualdad y no discriminación, también pues ahí nos dicen lo mismo, que pues los estados pues prohíben la discriminación por motivos pues de la discapacidad y pues garantizan a las personas con discapacidad la protección legal y también que promueven la igualdad y eliminan la discriminación. También en el artículo 6 dice que pues las mujeres con discapacidad, estas pues están sujetas pues a múltiples formas de discriminación y pues respecto a esto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos. También pues en el artículo 7 nos habla de los niños y las niñas con discapacidad y también nos dicen que pues ellos tomarán medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad pues gocen de todos los derechos humanos y las libertades en igualdad de condiciones.
en todas las actividades relacionadas con los niños, para considerar la protección del interés superior del niño con discapacidad y pues garantizar el derecho a la libre expresión de opinión y pues sin necesidad de excluirlos en la sociedad.